El caso de Rubén Rocha Moya ha escalado a nivel internacional tras señalamientos desde Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado. Mientras se plantean posibles nexos con grupos delictivos, el gobierno de México insiste en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas formales. Con el precedente de lo sucedido en el estado de Chihuahua, el contraste ha encendido el debate. ¿Se está respetando el debido proceso o hay un trato político diferenciado? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en A la Yugular. Bienvenidos. Esperemos que ya se hayan suscrito ahí en nuestro espacio, en nuestro canal de YouTube, donde nos van a encontrar como Net Multiforos y se van a poder suscribir sin costo alguno. Es gratuito y luego le dan a la campanita para que todo el contenido nuevo ustedes sean los primeros en verlo. Y por supuesto, déjenos comentarios. Como siempre, los temas son muy importantes. La semana pasada me está acompañando mi compañera y amiga Araceli Guzmán. Araceli, fíjate que la semana pasada, cuando grabamos el anterior podcast, estábamos hablando de lo que ocurrió en Chihuahua, ¿verdad? De todo lo que generó. Pero fíjate cómo se puso intensa ya en el transcurso de los días. Y la verdad es que nadie esperábamos que fuera a solicitar licencia a Rubén Rocha Moya. Cuando surge este señalamiento de Estados Unidos, donde dicen que tiene vínculos con el narcotráfico, que piden su detención con fines de extradición, veíamos que iba a ser un proceso largo, muy complicado, y que por supuesto el gobierno iba a buscar la manera de alargarlo lo más posible o encontrar aquello que impidiera llevarlo a cabo. Porque pues estamos hablando sin duda alguna que es un fuerte golpe al propio movimiento. Y luego seguían avanzando los días y no esperábamos que el viernes en la noche Rubén Rocha Moya solicitara licencia a su cargo. Y no solo él, sino también el alcalde de ahí, me parece que es el alcalde de Culiacán, el que solicitó la licencia también, el mismo día. Y vaya que se ha puesto caliente todo esto. ¿Cómo estás? Muy bien, y mira que después de esta nota que tú comentas que dábamos el lunes pasado de la situación de la gobernadora de Chihuahua y de si estaban o no participando agentes de la CIA, qué ocurrió en todo este suceso, si se va a ir a un juicio político o no, que es lo que piden muchas de las voces, evidentemente opositoras, pues no esperaríamos que surgiera otra nota de tan amplia dimensión, porque lo habíamos calificado, el de Chihuahua, como uno de los casos más impactantes, tanto por lo que tenía, pues de hecho en específico, que era el desmantelamiento de uno de los más grandes laboratorios de drogas, como por la situación en la que se vieron envueltas autoridades de Estados Unidos, el desconocimiento del gobierno mexicano. Creíamos que era una de esas notas que no le ganaría ninguna otra en primera plana, al menos en lo que resta del año, y no pasaron ni unos cuantos días cuando así sucedió. Y hablan de que es una situación pues sin precedentes históricamente hablando, en el que Estados Unidos pida la extradición de un gobernador, detención y extradición en funciones. Obviamente tenemos todos de conocimiento los casos de exgobernadores que incluso están procesados, incluso están dentro de algunos procesos, pero no de un gobernador en funciones y por los cargos por los que se está solicitando. Porque si bien podemos hablar de que los cargos de los que hablan en este documento que expide las autoridades estadounidenses, tráfico de armas, tráfico de drogas y conspiración hacia el pueblo de Estados Unidos, lo que genera pues una situación bastante delicada para quienes están ahí inmiscuidos. Y fíjate cómo se fueron dando las cosas, porque cuando ocurrió lo de Chihuahua, 7 mañaneras continuas estuvo la presidenta insistiendo en que se explicara qué había pasado, en que se investigara, e incluso exigiendo al gobierno de Estados Unidos que también hiciera las aclaraciones correspondientes. 7 mañaneras continuas. La última fue precisamente un miércoles, si no me equivoco, quizás un jueves. Bueno, porque fue en la tarde anterior es cuando reciben ellos el documento, esta petición que hace el gobierno de Estados Unidos de detención con fines de extradición del gobernador. Exacto. Entonces, a raíz de eso, al siguiente día en la mañana, la conferencia duró 47 minutos. Ha sido la más corta, incluso desde López Obrador, hasta la conferencia más corta, a lo mejor con el temor de que ojalá no estén enterados, no se haya filtrado y salgan con la pregunta, ¿no?
Y ya en el transcurso del día, cuando se acabó la mañanera, es que nos enteramos que se da esta orden, o sea, viene esta petición, y luego ya se da a conocer que desde el día anterior en la tarde ya tenían conocimiento el gobierno de México. Y obviamente que ya el asunto de Chihuahua pasó a otro término. Conforme han pasado los días y que ya Rubén Rochamoya pide licencia, hoy en la mañanera la presidenta sí insistió que el caso de Chihuahua no se ha quedado de lado, que todavía tiene que seguir la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, la General de la República, y con ello determinar si puede haber más sanciones, porque en su momento no la dejó satisfecha la renuncia del fiscal Y Jauregui. así lo dijo, ¿no? Esto no se acaba con la Sí. renuncia del fiscal, hay que seguir investigando lo que está en juego, la soberanía de nuestro país. Y bueno, cómo han insistido en ese tema de la soberanía. Y mira cómo se da esta otra nota que, si bien lo dices, pues no es que haya hecho que termine el caso Chihuahua, pero sin duda lo opacó a todas luces en los medios de comunicación por la magnitud de lo que esto significa, porque no nada más es un gobernador, es un alcalde, es un senador, sino son 7 funcionarios más de diferentes ámbitos, tanto judiciales como de los diferentes poderes, y que aseguran que van en serio, y que llama la atención también un mensaje de la presidenta en donde dice que ya dan su posicionamiento en respuesta a ese documento de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo iba un extrañamiento por haberlo filtrado Ventilado. a la opinión pública, porque asegura que esto debería de haberse dado pues con la discrecionalidad que obedecen los temas judiciales o penales. Sin embargo, pues se ventiló, y ahí es donde está justamente el mensaje. ¿Qué es lo que quería el gobierno de Estados Unidos? Dar en la mesa a todas luces ese manotazo de que están sobre los políticos involucrados en el narcotráfico, y que van en serio. Ahora, no es de sorprenderse que al final de cuentas ya haya habido, que haya alzado de esta manera la voz de Estados Unidos. Porque si nos vamos incluso al contexto de a quien señalan, de la región donde está todo esto, son ya 2 años continuos donde todos los días hay enfrentamientos, hay asesinatos, 2 años de guerra en Sinaloa a raíz de que se da la detención de Ismael El Mayo Zambada. Y vino esta fractura al interior del cártel que tiene estos 2 grupos enfrentados. Se han basado mucho en evidencias, pero también en las declaraciones que ha dado este capo allá en Estados Unidos. Ese capo y los 92 más Exacto. que tienen allá debido a las extradiciones que se dieron en diferentes momentos del 2005, incluso de este año todavía hubo una, ¿no? Hace unos meses, a principios del año. Imagínate nada más, y están pidiendo pruebas, o sea, evidentemente no las van a soltar ahorita, las tienen para el juicio. Ahora, la descripción que hace Estados Unidos de cómo operó el cártel de Sinaloa, las elecciones en Sinaloa, cómo se involucró a este político y a los otros, o sea, cómo te lo escriben, no es más que lo que hemos visto, que la propia gente y los propios medios de Sinaloa lo han estado señalando siempre, claro. O sea, es decir, no es algo que haya destapado Estados Unidos, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo triste, Adrián, y lo lamentable? Que haya tenido que hacer un comunicado o una solicitud de Estados Unidos para dar paso a las investigaciones, cuando aquí a todas luces había evidencias, hay datos, hay testimoniales. Incluso la senadora Paloma Sánchez del PRI decía, que es por Sinaloa precisamente, decía más de 600 días de guerra, de muertes, de desapariciones, de situaciones ilegales a todas luces desde las elecciones. ¿Por qué tiene que venir Estados Unidos a decir, hagan algo? Eso es lo verdaderamente lamentable, y que todavía en tribuna nacional se le dé el apoyo de esa manera, el respaldo en las tribunas también, en los diferentes poderes, en el encuentro que tuvo el partido, cuando hay una situación evidentemente que está violando la ley por todos lados. Exactamente, y no es que agarremos partido en ningún sentido, simplemente estamos poniendo las cosas como son. Hubo mucho ruido en torno a lo que pasó en Chihuahua y constantes señalamientos e insistencias, sobre todo del senador Enrique Insunza, uno de los señalados. Él ya se miraba como sucesor en automático de Rubén Rochamoya. Hubo una insistencia de él para que se le hiciera juicio político a la gobernadora de Chihuahua, para que se le destituyera. Con o sin pruebas. Con o sin pruebas, sí, exactamente. Ahora, nunca hay coincidencias en la política, ¿no? Estaba muy insistente con el tema de Chihuahua en esa comparecencia de la gobernadora, y luego ocurre esto de Rubén Rochamoya,
Y Creo que hasta se salió de la sesión, ¿no? Cuando se dio esa situación. sí, sí. Y además, fíjate, se da la licencia de Rochamoya el viernes en la noche y el sábado en la mañana o en el siguiente día, pues, la presidenta iba a ir a Palenque para hacer una inauguración, una supervisión de esta conexión que habrá de los trenes, el interoceánico y el otro, el Tren Maya. Y obviamente que fue de inmediato cuestionado, oiga, ¿y se va a reunir con el presidente López Obrador? ¿Realmente va a lo de los trenes o va con el presidente López Obrador? Y ya sabemos que aquí no hay coincidencias. Claro. Entonces, obviamente, cuando Rubén Rochamoya en ese tweet que pone, primero que nada, o en esa publicación en X, de que es un ataque al movimiento de la Cuarta Transformación, no a él, sino al movimiento, incluso dañando a liderazgos emblemáticos. O sea, esa advertencia de que si me dejan solo, nos vamos todos, ¿no? Él lo dijo, si caigo yo, caemos todos, ¿no? De alguna manera, y que yo no sé de verdad. Primero había hecho unas declaraciones de aquí no pasa nada, ya estamos revisando, tengo el apoyo de la presidenta. Oye, hasta lo del su visa. Además, un año suspendida. un año, y esa información no se tenía, se tenían de muchos otros, pero no se había dado ese tipo de información. Entonces es claro por dónde van, es claro que no se van a quedar nada más esperando a que México decida si actúa o no. Yo creo que tampoco México ha de tener muy claro, me refiero obviamente a la presidenta, ha de ser sencillo las tomas de decisiones que tendrán que hacer, pero sí tendrán que salir en este momento a tomar partido en la historia de México definitivamente. Si siguen respaldando a todo este tipo de funcionarios que han sido hoy señalados y seguramente con las pruebas en la mano, porque difícilmente creo que las fiscalías estadounidenses van a estar pidiendo extradiciones de funcionarios de tan alto nivel en funciones si no tuvieran ya bajo la manga un montón de evidencias que pudieran utilizar en sus juicios. Esa es otra particularidad de esta situación. Los señalamientos vienen de una juez de distrito, ¿no? Que por cierto no es la misma que va a llevar la sentencia del Mayo, que será en del Mayo Zambada, que será precisamente en este mes. Sí, viene de ahí. Es decir, esto sale del Poder Judicial de Estados Unidos, de esa área, de esa zona, ¿no? A mí me llama la atención que hasta el momento el presidente Trump no ha sido claro en el tema, no se ha expresado en ningún sentido. Pero pienso que si sigue esa negativa o esa actitud defensiva del gobierno de México y de bloquear y de insistir, me parece que otro manotazo de él va a poner más tensa la situación todavía. Porque tiene los argumentos, porque va a decir, yo les mandé un comunicado, yo les pedí que los detuvieran para hacer la investigación, yo les pedí que lo extraditaran. Les he ofrecido ayuda. Les he ofrecido ayuda, les he puesto la información, porque sabemos bien que parte de las evidencias son estas narconóminas escritas a mano que fueron incluso publicadas, que es uno de los muchos evidencias o de los muchos insumos que tienen en las carpetas de investigación para poder llevar un juicio y que pues está haciendo caso omiso. Ellos hablan de que requieren otro tipo de pruebas que no van a soltar, evidentemente, hasta que estén sentados justamente ante un juez y que tengan la contundencia para poder dictar ahí algún proceso oficialmente. Así es que, pues bonita tarea tiene la presidenta de la República en este momento, con muchos frentes abiertos. Está por ahí también lo de las personas desaparecidas, en donde sigue sin tomar una definición de si pide o no pide o acepta la ayuda de las Organizaciones Unidas, que en este caso bien podría hacerlo también, pero precisamente para tener la suficiente respaldo en estas carpetas de investigación y poder detener a los funcionarios. Y luego, por otro lado, Adrián, vemos que en el Congreso de Morena, donde toman posesión la nueva presidenta del partido, pues da un mensaje que de verdad no podía haber estado en peor momento para hacer este tipo de eventos, en donde asegura que los corruptos no tienen cabida en el partido y que se haga un examen de conciencia en los diferentes estados donde se está gobernando con el partido en el poder, donde les dice, alejen a la gente que tenga prácticas corruptas, pues imagínate. Que puro perfil impecable, con carrera impecable. Impecable. Entonces, ¿cómo van a estar las próximas candidaturas
si se acotaran precisamente a esta solicitud que hoy hace la nueva presidenta del partido, Ariadna. Exactamente, llega en un momento bastante complicado porque, mira, mientras el gobierno tiene estos frentes abiertos y no hay que olvidarnos de esta persona que está detenida en Argentina relacionada con el caso del Huachicol, Fernando Farías Laguna, sobrino del exalmirante y ex jefe de la Marina con López Obrador. Mira, es detenido pocos días después de que la presidenta hace allá en España esa publicación de su imagen pidiendo la libertad de Cristina Fernández. Es detenido por un presidente que además es muy cercano a Donald Trump. Ujú. Imagínate ahorita cuánta información no le están sacando. Antes de cualquier otra cosa, cuánto no lo están sopeando. Y que él dice además, no me extraditen porque No. me matan. Y cuánto no está Imagínate nada dispuesto a más. soltar para no ser extraditado, ¿no? Exacto. Muchas cosas. Y bueno, en todo este contexto llega Ariadna Montiel a dirigir el partido y es bastante complicado. El 2027 prácticamente está muy cercano, Ujú. muy cercano. Y este rasponzote que se han llevado con el caso de Rochamoya eh, y con lo que venga, no se lo van a poder quitar. Sí va a tener unos efectos, al menos Sinaloa perdido ya lo tiene. Ahora fíjate, si pudiéramos atar los cabos de todo Ujú. lo que ha venido sucediendo desde que Estados Unidos con sus decretos o puso al fentanilo como un arma letal, desde que habló de que aquellos que estén involucrados en el narcotráfico pueden ser calificados como terroristas. Recientemente recordarás que aquí lo platicamos, yo también hice una editorial y obviamente fue muy comentado en las mesas de análisis de que se cambia o se reforma en México para que puedan incautar o cortar tus cuentas bancarias simplemente con Con pura sospecha sospecha. de que hay Ujú. narcotráfico. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, ¿por qué no le han incautado sus bienes? ¿Por qué no le han cerrado sus cuentas cuando ahí hay sospecha? Y la misma presidenta lo dijo en alguna ocasión en la mañanera. Esto va exclusivamente dirigido a temas de narcotráfico. Bueno, pues ahí lo Ahí tiene. está. Y entonces él ha pedido, o sea, primero mucha gente dijo que esta solicitud de cambiar la ley para que con mera sospecha, sin una sentencia, se te pudieran bloquear tus cuentas bancarias, incautar tus bienes, todo mundo pues lo vio como una situación negativa en el sentido de que podrían irse por otros actores, nada más por cuestiones pues de afinidad o de que les son incómodos, ¿no? Sin embargo, hay fuentes que aseguran que esta fue una solicitud expresa de Estados Unidos con estas reuniones que han tenido con el Departamento del Tesoro Ujú. muy recientemente y que fue justamente como se va planchando o el caminito para las decisiones que se van a tomar próximamente. Entonces, ahí cuando tú empieza uno a atar cabos de muchas de las áreas y cosas que se están haciendo en México, aparentemente por presiones de Estados Unidos, pues sí te dice que esto no se va a quedar ahí, que van a seguir caminando y que pronto tendrán que tomar decisiones claras y pertinentes sobre la posición que tomará la Fiscalía General de la República ante estos casos. Por lo pronto, qué lamentable que o sea, que sí haya ciudadanos de primera al final de cuentas y que los que están en la élite del gobierno, de cualquier autoridad, tengan ese privilegio de ser protegidos. Mientras que, como lo mencionábamos aquí, en el caso de esta ley que te congela cuentas, que te va a pegar donde más duele en el bolsillo. Imagínate una empresa a la que tardes hasta 6 meses en liberarle sus cuentas, lo que implica, la mandas a la quiebra sin duda alguna a otra persona común, pues y de igual manera la condenas a la pobreza, ¿no? O sea, pero mientras todo esto se aclara, Así ¿verdad? es, pero a los que verdaderamente están ahí, que ya Híjole. deberían de haberles quitado sus cuentas desde hace mucho, pues siguen como si nada pidiendo licencia y quién sabe qué más, ¿no? ¿Para qué utilizarán ahora su tiempo libre? Hay fuentes, hoy manejaron fuentes del Universal que aseguran que el senador Insunza ya mandó un equipo de abogados a Estados Unidos precisamente para ofrecerse como testigo cooperante. Él hoy muy temprano lo desmiente dicen que desde una loma en Culiacán donde suele reposar y descansar, yo creo que tiene mucho que meditar, en donde asegura que no es así, que él no va a cooperar con las autoridades porque no tiene nada que temer y que al contrario, que está en licencia precisamente para abonar a la transparencia de las investigaciones.
pero bueno, esto hay que verlo. Ahora, fíjate, ha habido muchas reacciones, por supuesto, de los morenistas y unos, en el caso concreto de Javier Corral. Esta situación él ha aprovechado para insistir en que sí hubo una reacción, una represalia de Estados Unidos por lo que ocurrió en Chihuahua y el señalamiento de que se hayan involucrado agentes de ese país y que la reacción de ese gobierno además busca minimizar lo que ocurrió en el estado. Es para distraer de lo que está pasando en Chihuahua e insiste en esa investigación. Y a raíz de que pide licencia a Rubén Rocha Moya, todos casi en escalerita, todos los de ese partido han insistido en que la gobernadora de Chihuahua Debería haga ser lo lo propio. mismo. Sí. Claro que se va a utilizar y mira, ahí es donde la línea tan delgadita de lo verdaderamente constitucional a lo político, pues realmente es muy delgado y lo van a aprovechar, están en el momento ideal para sacarle agua a su molino, para llevarse agua a su molino por la situación previa a las elecciones que tenemos en este momento y que sin duda alguna, pues algunos lo van a aprovechar lamentablemente, porque lo que se debería de estar viendo es la rigurosidad de la ley, de lo que necesitamos como ciudadanos, se nos aclare la verdad, porque esas son las palabras que ha dicho mucho la presidenta de México. El pueblo necesita que se aclare la verdad, lo dice en el tema de Maru, pero no lo dice en el tema de Sinaloa y de los otros muchos casos de señalamientos como de Noroña, como de muchos otros que sabemos que han estado señalados y que nadie pide la verdad ni el esclarecimiento, al menos desde este lado. Y ahora es una crisis sin duda la que está viviendo el movimiento, pero también representa una oportunidad muy valiosa si la saben aprovechar, claro, especialmente la presidenta, deslindarse ya por completo de esos personajes, romper incluso el vínculo con el expresidente López Obrador y ahora ser ella la que dé el manotazo fuerte, firme, de que es la mandataria, es la presidenta. Y si lo hace, creo que pudiera marcar el partido completo. También la dirigente tiene ese reto de poder deslindarse ya por completo lo que ocurre en Sinaloa de esos personajes en específico, de dejarlos en efecto ya al escrutinio de la ley, pero marcar desde ya esa línea. Si lo hacen, creo que pudieran revertir todo esto a su favor. claro. O bien van a terminar arrastrados, ¿no? Definitivamente que eso es lo que muchos dirían que sería lo más favorable, pero qué tan lejos y qué tan difícil en la realidad se ve cuando hoy se habla que en la propia elección en la que ella fue electa, pues hubo una serie de intromisiones del narcotráfico, tanto para su propia investidura como presidenta, como para muchas de las gubernaturas y alcaldías que se dieron en esa misma elección. Entonces, imagínate nada más en la situación en la que se encuentra. O sea, ¿cómo te logras deslindar de gente que ha estado involucrada efectivamente del crimen organizado inmiscuido en la política cuando ahí las llevas? Entonces, sí quisiera yo ver lo que sigue en los próximos días y cómo van a estar también Estados Unidos pendiente. Ya escuchamos a Trump que recientemente pues hay una tensión más notable con la relación con Estados Unidos, digo, con México, incluso en cómo se expresa de la propia presidenta y él mismo lo dice, ya no me quieren tanto en México por cómo se han venido dando esta situación. Y bueno, no hay que olvidar que todavía sigue también abierto el asunto de la barredora. Ese no se ha cerrado por completo. Pero así como señalo que puede ser una oportunidad invaluable para el gobierno, para el movimiento, de igual manera hay mucha carnita para la oposición, que creo no la está aprovechando todavía. Sí, yo creo que han de estar viendo por dónde dar las jugadas, porque cada quien lo está haciendo por su trinchera. Diputados están pidiendo que se quiten los poderes en Sinaloa, otros están solicitando que se le quite incluso que deje de ser un partido Morena, porque incluso lo han dicho. ¿Por qué creen que no aceptaron que en la reforma electoral se pusieran esos términos de que si un partido estaba inmiscuido, se comprobaba con nexos en el narcotráfico, perdiera el registro? ¿Por qué creen que no lo aceptaron? Pues porque era evidente. Entonces, les han dado mucha tela de dónde cortar, pero cada quien pide desde su trinchera pues lo que se le acomoda. Ahora, también es cierto que este asunto que está pasando en Sinaloa, si en su momento lo comparamos, lo que ocurrió con García Luna,
antes de que digan, ¿y por qué no hablan de García Luna? Vamos a hablar de García Luna. Si en su momento lo comparaban, y obviamente que ellos querían minimizarlo, lo que ocurrió en Tabasco, entre Adán Augusto y su secretario, Hernán Bermúdez, pues este asunto de Rubén Rochamoya, yo creo que sí de plano hasta anda rebasando por lo que ocurrió. Por todos lados y de la manera en que se dio y de la manera en que está además interviniendo Estados Unidos, yo creo que no se le compara con nada que hubiéramos tenido en la historia política de nuestro país por ningún lado. La diferencia está en cómo vayan a proceder nuestras autoridades. Ahora, no ha salido el expresidente porque salió con el caso de Cuba, salió con Maduro. Con Maduro, por ejemplo, pero él dijo, yo solo tomaré las calles si se meten con la presidenta, si se meten con el movimiento, pues hoy se metieron con su hermano, porque así lo ha dicho él, ¿no? Otro de sus hermanos, porque Adán Augusto también era su hermanote, ¿no? Y que además atenta contra toda la 4T, como se ha dicho, y él, pues como el pelícano. No se ha dicho nada. No o la avestruz, es la avestruz la que esconde, ya ando con otro. La avestruz es la que esconde la cabeza y así es como lo quisiéramos ver a él, ahora sí saliendo a defender toda esta información, que salió también a colación, pues los asuntos o las carpetas de investigación que traen con los hijos del propio Rocha Moya, que estas carpetas de investigación se han sabido desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y evidentemente pues las minimizaban, cerraban, no daban pues movimiento a estas carpetas de investigación, al contrario, y hoy resurgen de nuevo. Ahora, ¿tú crees esta versión que se quiere manejar de la aparente tranquilidad de la presidenta? Lo veo con algunos seguidores y periodistas afín o influencers, más que nada que afín, que publican fotos de ella, por ejemplo, bailando cuando salió con estos niños, o ahora que este fin de semana tuvo su gira también, que la ven tranquila y dicen, mientras unos insisten en que está nerviosa y que no haya dónde meterse, vean nada más que tranquila está. Pues que se lo diga a su cara. Yo no sé si viste hoy la mañanera, evidentemente se ve afectada, se ve ajada, se ve dura, tensa, y no es para menos. Digo, yo no sé cómo puede pararse ahí para dar información a los medios de comunicación ante tanta situación, que es muy buena para esquivar, obviamente, los temas que pesan, pero la cara no miente y definitivamente se ve angustiada, se ve preocupada y no es para menos, Adrián. Incluso yo veo, aproximadamente tendrá quizás 2 meses que su ojo izquierdo se ve afectado. Ya es más notorio esa afectación física en su rostro. Y yo creo que lo vamos a ver cada vez más seguido y con un semblante más complicado, porque en próximos días habrán de dar a conocer cuáles van a ser las líneas de investigación sobre lo que haga México, que yo eso es lo que de verdad esperaría, que México tome la iniciativa, sean ellos los que inicien la investigación y no se esperen a que Estados Unidos dé un golpe más tremendo todavía injerencista para tratar de resolver lo que aquí evidentemente o no quieren o no pueden. Y a ver qué respuesta viene de Estados Unidos por esta inmediata resolución que se hace en la Fiscalía General de la República, decir que no hay elementos suficientes. Exactamente. Eso es lo que a todas luces te deja pues con la boca abierta, y yo no quiero pensar cómo deja a los sinaloenses escuchar esto cuando dicen que no hay pruebas, ¿no? Con todo lo que ellos están viviendo, con la situación tan tremenda de violencia que tienen en sus calles, en sus negocios, en sus lugares turísticos, y aún así, alzando la voz, la ciudadanía digan que no hay pruebas. Pero ya no las sabemos. No nos extrañe que en pocos días se vengan una marcha, se venga, como lo han hecho en otras ocasiones, mítines en apoyo de esta intromisión de los Estados Unidos. Fíjate, si el propio gobernador, al instante cuando supo de estas órdenes de su captura, intentaba mostrarse tranquilo, pero la verdad es que el nerviosismo lo traicionaba. Cuando hace el anuncio de su licencia, ya su rostro era completamente diferente también. Definitivamente. Y luego el alcalde también de Sinaloa que dijo, sí, él pidió licencia, yo voy a seguir en mis funciones. Obviamente hubo presión y le dijeron, seguir en mis funciones. Usted también pide licencia, y hoy están en una condición muy diferente. Y ya lo dijeron especialistas en constitucional, que aseguran que el fuero no le pertenece a la persona sino al cargo. Entonces, en el momento en que ellos piden licencia
quedan sin fuero y por tanto son sujetos a cualquier proceso en cualquier momento. Que además los alcaldes no tienen esa protección. Además, esto se refería exclusivamente al senador y al gobernador, que el senador sí no se ha pronunciado si se va a retirar o no del cargo. Sin embargo, pues esta información de que él ya anda buscando cooperar con las autoridades de Estados Unidos no lo deja muy bien parado. Bueno, este asunto sin duda todavía va a dar mucho de qué hablar y pues veremos también qué avances hay en torno a lo que ocurre en Chihuahua, a la investigación que se está desarrollando. Por lo pronto, la gobernadora pues únicamente ha contestado que quienes han solicitado su licencia o su comparecencia, pues ellos sí tienen ficha roja, que esa es otra cosa que hay que aclarar. Al final de cuentas, los temas son completamente diferentes porque un gobierno extranjero, Estados Unidos, está acusando de narcotráfico a un gobernante, a un mandatario. En el caso de Chihuahua es el hecho de que no se haya enterado, si lo queremos ver de esa manera, que no se ha enterado la gobernadora de que agentes extranjeros hayan estado involucrados en un operativo de su fiscalía, ¿no? Pero el punto común es pues la intervención extranjera. Exacto. En ambos casos, ¿no? En uno por temas de que los dos son de narcotráfico, pero en uno porque los políticos están involucrados y en otro porque los políticos no están enterados de la intervención estadounidense. Finalmente, pues son parte del mismo, ¿cómo le llaman? Enjambre que ha habido ya de todas estas situaciones en los diferentes estados. La diferencia es cómo se manejan según el color en el que está en turno en ese momento. Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, pero que en efecto no se haya enterado, no se enteró el fiscal y mucho menos sabía ella, que así lo reconoció con Omar García Harfuch, que no sabía de que estos agentes estaban involucrados. Sí, es grave que no esté informada, que no esté enterada de algo así, pero pudiéramos decir, pues en efecto, pues no sabía, ¿no? O sea, y mira que de verdad parece inverosímil, pero si viéramos cómo trabajan en la frontera, de verdad que son muchas las áreas en las que hay diferentes mandos dentro de las corporaciones que tienen tratos directos con agencias de Estados Unidos en sus operativos, en la inteligencia, en la coordinación, y que no es de extrañarse que entre ellos mismos acuerden y sí, sabemos y seguramente ellos también tienen claro cuál es el protocolo a seguir cuando sea un operativo de esto, pero sabemos que muchas veces y la mayoría de ellas no se siguen. Y no nada más lo digo en el ámbito de seguridad, o sea, hay muchos otros acuerdos de salud, de educación que se hacen con las fronteras, sobre todo en gobiernos en donde hay fronteras con países extranjeros, que en este caso evidentemente es con Estados Unidos, que se hacen acuerdos con los alcaldes, con los secretarios a diferentes niveles y que no se reportan. O sea, esto no es algo nuevo, que nos deba de extrañar, ni es nuevo. La diferencia está aquí en el tema que era y cómo un accidente pues saca a la luz información que no nos esperábamos. Pero pues no es de extrañarse que los jefes no supieran de este tipo de acuerdos. Bueno, pues por lo pronto, de aquí a que en la próxima semana que tengamos nuestro espacio de nueva cuenta, a ver qué cosas ocurren, a lo mejor hasta hoy en el transcurso del día. Seguramente que algo se va a dar a conocer, pero pues yo creo que estamos a esta expectativa, qué es lo que realmente va a pasar con esta petición. ¿Qué pasa en Sinaloa? ¿Sí? Después de que nombran también a una gobernadora que dicen y se asegura a todas luces que es parte de la gente de confianza del propio Rocha Moya. Entonces, pues, ¿cómo te deja eso? Sí, y pues qué tan satisfechos deja a Estados Unidos la respuesta que hasta el momento se está enviando, de que no hay pruebas, de que esto no va a proceder, ya que así no eran las formas, porque no ha habido una postura en torno a eso, ¿no? Oficial, que se dará sin duda hoy, porque estarían esperando también las declaraciones de la Presidente en su mañanera, que pues tampoco dio muchas luces. ¿No? Exacto. Nada más el reclamo ese de que se haya ventilado, que se haya dado a conocer y que eso afecta el proceso, ¿no? Pero nuevamente nos vamos por la tangente, ¿no? O sea, lo que nos preocupa es la forma, pero no el fondo, cuando evidentemente es donde deberíamos estar enfocados. Pues como siempre, usted también tiene la mejor opinión ahí en los comentarios. Háganoslo saber y no se olviden de suscribirse en el Multiforos. Y les esperamos en la siguiente aquí en La Yugular. Gracias, Araceli. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.